buenas tardes, en nombre del SENA es un gusto para nosotros poderlos tener hoy a ustedes dos acá, señor Cristian Jiménez, señora Maylin Díaz, muchas gracias por venir, por asistir a esta entrevista que les vamos a realizar nosotros. Primeramente, indicarles que todo lo que vamos a hablar acá va a ser cubierto por la ley 1581 de 2012 de la ABS Data. Todos estos datos pues van a ser previamente tratados solamente para fines de dentro de entrevista, todo lo que vayamos a tocar, sus nombres y demás. ¿Listo? Entonces, para que pues con esto tengan de acuerdo que para nada más van a ser usados estos términos. Don Cristian, señora Maylin, gracias por venir acá. Básicamente les quiero comentar un proyecto que nosotros estamos lanzando para la inclusión financiera en el área rural, ¿sí? Que, como se los presento, se llama Rural Coverage. Es un proyecto que va fundamentalmente estructurado por el área rural, en donde básicamente nos enfocamos en tres aspectos: la educación financiera de las personas de este segmento, de este sector; dos, el poder brindarles un seguro para sus cultivos, un seguro de salud; y como tercera segmento, poderlos abarcar a ellos en el tema de la educación, de generar una educación superior en conocimientos, poderles brindar un cupo en una mejor universidad y que ellos no solamente se queden con su educación básica primaria, sino que puedan culminar su bachillerato e incluirse en la educación superior. Rural Coverage va directamente enfocado en esto, en poder generar un mejor desarrollo en el campesino, un mejor desarrollo en sus productos agrícolas, poder generarles un mejor acompañamiento, brindarles el beneficio de salud. Bien sabemos que los accesos en cuanto a los temas de salud en el campo son bastante complejos. Entonces este es uno de los puntos de vista que Rural Coverage tiene para poderle brindar a nuestro mercado. Es un mercado que va dirigido desde personas desde los 18 hasta los 76 años. También se puede para personas de más edad, de acuerdo pues en cuanto a temas de salud y cómo se encuentren ellos económicamente y pues el historial que traigan, ¿sí? Pero va, en pocas palabras, regido para todo el mundo, siempre y cuando pues sea el CAP, porque ya obviamente las tasas que se van a manejar, se van a poner a disposición de ellos, van a ser más específicas para ellos. A grosso modo, este es nuestro proyecto. El día de hoy contamos con Cristian Jiménez. Es una persona que lleva harto tiempo, tiene una gran experiencia en el área rural, es un futuro economista de la Universidad de La Salle, quien nos acompaña hoy. Y también tenemos a la señorita Maylin Díaz, toda una futura administradora de empresas, quien cuenta con una experiencia de más de 8 años en el área financiera. Son personas que pasaron por el SENA, pero para no entrar en detalle me gustaría que me contaran acerca de su vida y cómo llegaron a este tema. Don Cristian. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cristian Jiménez. Actualmente me desempeño como asesor agropecuario senior en la oficina de La Calera, Cundinamarca, enfocado especialmente en los créditos agropecuarios, y pues tengo experiencia en la banca comercial en el Banco de Bogotá. También fui estudiante del SENA, del programa técnico en asesoría comercial y operaciones en entidades financieras, y próximamente a recibir mi título de economista. Gracias. Muchas gracias, don Cristian. Señora Maylin, cuéntenos. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Maylin Díaz Ibarra. Actualmente me encuentro estudiando Administración de Empresas, Universidad Libertadores. Ya el próximo año me gradúo. Y básicamente mi experiencia desde 8 años en el sector financiero. Comencé en el SENA. El SENA fue como esa gran puerta que se me abrió y que aproveché para ya ingresar al Banco Caja Social directamente, y así pues llevar todo este amplio conocimiento y amplia experiencia en el sector financiero de la banca privada. Muchas gracias por esos argumentos. Fueron unas personas que les decidí traer por ese conocimiento y ese segmento que ellos manejan con nosotros. A continuación me gustaría entrar a hablar más enfocados en el tema financiero dentro de la experiencia que ustedes manejan en su campo de acción. En cuanto a Rural Coverage, me gustaría saber ustedes cómo ven desde su punto de vista esta implementación en primera instancia. De cierto modo, también estamos en este momento asistentes, los compañeros de mi grupo de trabajo. Les indicaba inicialmente, somos aprendices SENA. Contamos con la participación de Angie Tatiana Buitrago, una de nuestras compañeras. Todos nosotros nos encontramos estudiando
gestión bancaria, gestión de entidades financieras. Entonces, en este orden de ideas, los compañeros son Angie Tatiana Buitrago, tenemos nuestro compañero Brandon Cuchibahue y a nuestro compañero Jerry López. Ellos se encuentran en este momento en vivo con nuestra reunión, a quienes más adelante les van a realizar unas preguntas segmentadas al tema que estamos tratando. Para poder iniciar, me gustaría, pues, ¿qué piensan ustedes de este proyecto y cómo ven en este momento que un proyecto de esto se pueda lanzar? Bueno, pues desde mi experiencia puedo decirle que el programa Rural Coverage encierra muchas de las problemáticas que tiene actualmente la ruralidad colombiana. Desde mi experiencia y desde mi trabajo, llegar a la persona campesina, al otorgarle créditos, no es solo desembolsar su actividad productiva, desembolsar un crédito para realizar su actividad productiva, sino tiene que ver mucho más allá y encierra lo que el programa de ustedes pues podría impactar, que es el tema de la seguridad social y garantizar el nivel de educación para el sector rural. Perfecto. Maylin, ¿qué opinas tú de poder abarcar un segmento tan amplio desde personas jóvenes para el otorgamiento de créditos? Bueno, yo creería que es importante que las personas financieramente se eduquen, y para llegar a eso debe existir el acompañamiento, como le estás diciendo, tal del proyecto que ustedes están formando en este momento, ¿sí? Porque inicialmente el proyecto que está abarcando la asegurabilidad que no se tiene en este momento y que pues ninguna entidad la está dando, ¿sí? Porque no es tan importante abarcar el campo colombiano, sino más las empresas que están en Bogotá, ¿sí? No, el área rural nunca ha sido tan importante para el sector financiero y es importante que ustedes lo abarquen en este momento. Es un proyecto excelente. Gracias, señora Maylin. En cierta manera, cuando hicimos la investigación, nos dimos de cuenta que nuestros competidores directos o personas que se han intentado incluir han sido Finagro, ha sido el Banco Agrario, el Banco de Bogotá y a la actualidad la Banca de Oportunidades. Esos competidores los tenemos de manera directa, pero también contamos con una parte negativa, un competidor indirecto, que serían las redes de telecomunicaciones, porque pues bien sabemos, el área rural no maneja una muy buena conectividad o una muy buena red de internet. ¿Qué piensas tú al respecto de ese tema, Cristian? Bueno, digamos que en las visitas a campo que realizamos en el Banco Agrario como asesor especializado de los productos agropecuarios, tenemos un problema de conectividad a nivel rural, ¿sí? Es importante que cuando nosotros vamos a llegar con todos los programas que tenemos, debemos de diseñarlos para llegarle a esas personas, porque no solamente estamos hablando de conectividad, sino el acceso a, digamos, a la finca de las personas, que eso es lo que muchos bancos no lo hacen. Nosotros desde el Banco Agrario llegamos a donde, como dice el eslogan de nosotros, llegamos donde los otros no llegan. Muchos bancos se encuentran como en las ciudades o en el área urbana de los municipios, pero realmente no está llegando a donde debe de llegar, ¿sí? Esos créditos. Digamos que dentro de los competidores directos que está Finagro, que es un banco de segundo piso que redescuenta las tasas a las que normalmente se colocan los créditos, permite al banco, por ejemplo, al Banco Agrario, al Banco de Bogotá y digamos a la Banca de Oportunidades, ofrecer créditos a tasas bajas para los campesinos, ¿sí? Pero también existen las microfinancieras o los préstamos informales, pero realmente eso lo que lleva es al declive financiero de las unidades productivas campesinas. Perfecto, Cristian, muchas gracias. A continuación, mis compañeros van a realizar unas preguntas. Tenemos a nuestro compañero Jerry, quien les va a realizar una pregunta. Jerry, continúa. Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Buenas tardes, señor Cristian Fernando Jiménez Reyes y señora Maylin Díaz Ibarra. Mi pregunta es, ¿cómo cree usted, siendo experto en la actividad del sector rural del país, que un proyecto como Rural Coverage puede influir en el presente y futuro? ¿Sería viable la idea del proyecto? Bueno, en cuanto a la viabilidad del proyecto, el proyecto toca aspectos fundamentales
no solo de temas financieros, sino también sociales, que es lo importante de llevar un proyecto, no llevarlo solo a números, sino también los impactos y las implicaciones que tienen más adelante. En cuanto al proyecto, lo veo viable. Lo importante que hay que tener en cuenta en el proyecto son a nivel de las externalidades que afectan al país, ¿sí? Entre ellas son como las cuotas de importación, el nivel de importación de algunos de estos productos y cómo esto nos puede afectar a los campesinos. Entonces, el proyecto toca aspectos sociales importantes, ¿sí? A nivel técnico y financiero, pero también hay que tener en cuenta ese tipo de externalidades que pueden afectar el desarrollo del proyecto. ¿Puedes argumentar desde tu experiencia bancaria tradicional a este tema? Me parece que es un proyecto viable, ya que no se le está dando la importancia suficiente al campo colombiano. Perfecto. Listo. Yo también, como lo mencioné anteriormente, pienso que es importante el compromiso de las entidades gubernamentales, Breiner, porque el Ministerio de las TIC, el Ministerio de la Agricultura, han hecho esfuerzos, pero no han sido suficientes para solucionar esas problemáticas que con el programa que ustedes piensan implementar, en conjunto con ellos, podrían llegar a un desarrollo importante al campo que lo tienen actualmente muy olvidado. Muchas gracias por la opinión, Cristian. A continuación le voy a dar el paso a mi compañera Angie para que les realice la siguiente pregunta. Angie, puedes continuar, realiza la pregunta. Muy buenos días. Antes que nada, agradecerle al señor Cristian Jiménez y a la señorita Maylin Díaz por concedernos esta entrevista. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. Desde su postura, ¿cuáles son los riesgos que pueden existir hablando de inclusión financiera en los sectores rurales de Colombia? ¿Qué opinas, Cristian? Bueno, yo pienso que hay varios temas en cuestión. La primera de ellas es que la mayoría de personas en el campo no alcanzan el grado de escolaridad primaria. Entonces, al llevar este nivel de educación primaria, de educación financiera, que es el programa que ustedes implementarían, es una oportunidad para las personas del campo tener en cuenta los temas de las tasas de interés, los plazos, y organicen mejor su economía familiar, cosa que actualmente no pasa. Porque ¿qué pasa? El mercado informal de préstamos son los que ellos tienen acceso, porque no tienen conocimientos de la banca tradicional. Terminan pagando más intereses y termina volviéndose pues más costoso y empobreciendo cada vez más al campesino. La siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que sea la razón por la cual los jóvenes de 18 a 25 años, habitantes de las zonas rurales, sean los que tienen un menor ingreso en el sector financiero? Gracias, Angie. Bueno, yo opinaría que básicamente lo que le interesa al gobierno es que uno esté preparado y que ellos estudien en una universidad para uno tener un mayor ingreso. Pero no debería de ser lógico, porque se supone que una persona que está en el área rural no tiene las mismas facilidades de las que uno tiene acá en la ciudad. Entonces es importante, con el proyecto que ustedes están implementando en este momento, que esas personas que están en el área rural aprendan, estudien, se preparen para que incluyan eso en el campo y puedan sembrar, para que no sea tan cara la canasta familiar aquí en la ciudad. Gracias por ese excelente aporte. Cristian. Listo, bueno, yo pienso que el ingreso de los jóvenes entre 18 y 28 años, que es como se considera un joven rural, está determinado por que no están capacitando. La mayoría de ellos no tienen acceso a crédito, que es la primera opción, porque no tienen la experiencia suficiente para que les pueda conceder un crédito, y por eso no es viable para las demás entidades financieras, ¿sí? Porque lo ven un nivel de riesgo de que no tienen experiencia. En este caso, para el Banco Agrario, si hay un programa que se llama Joven Rural, en el cual las personas entre 18 y 28 años pueden acceder a crédito, pero si hay una condición, que deben de ser bachiller. Entonces, de una u otra forma, está sesgado este acceso al crédito, porque en la mayoría de áreas rurales la educación es básica primaria.
¿sí? No alcanza niveles de bachillerato. Entonces, está condicionado, sí se puede acceder a préstamos, pero está condicionado. Y de una u otra forma, donde se eliminara este requisito, los jóvenes han sido criados en el campo, saben cómo cultivar, saben muchas cosas que ni siquiera en la universidad de pronto tal vez les enseñen. Sí es importante para tecnificar sus cultivos, pero yo al concederle un préstamo, por ejemplo, para 2 vacas a un campesino, va a mejorar su ingreso. ¿Por qué? Porque es que va a vender la leche, ¿sí? Y cada 15 días va a recibir el pago de su leche, ¿sí? Obviamente depende de donde se encuentre ubicado este joven rural, ¿sí? No es lo mismo hablar en el área donde yo trabajo, que es La Calera, hablar una persona, por ejemplo, de San Vicente del Caguán, ¿sí? Porque el costo transaccional de desplazarse y de vender sus productos va a ser más alto, ¿sí? Pero si existe el producto, el problema es que no todas las entidades lo colocan y el acceso a ellos también está limitado. Continúe, Brandon. Muy buen día, señora Marilyn Ginelsa Díaz Ibarra y señor Cristian Fernando Jiménez Reyes. Para esta entrevista queremos formularle las siguientes preguntas. ¿Es posible hacer la transición de un sistema basado en la deuda a un sistema basado en el ahorro programado y de esta forma alterar las condiciones sociales y económicas del sector rural colombiano? Bueno, Brenner, yo considero que es importante incentivar el ahorro, pero a corto plazo. Cuando yo incentivo el ahorro, tenemos que tener en cuenta la inflación. Entonces, cuando yo ahorro, estoy dejando de recibir algo que se llama el costo de oportunidad. Cuando recibo recursos del sistema financiero, me permite hacer la inversión. Hoy, hacer la inversión, tener una ganancia en cierto tiempo, en tiempo determinado, y la percepción de ingreso y de rentabilidad va a ser mucho más alta. Obviamente hay que tener en cuenta los riesgos asociados, que el programa de ustedes ya los tiene en cuenta, que es el tema de los seguros, ¿sí? El seguro agrícola es muy importante para la hora de financiar proyectos agropecuarios, porque hay cosas que se le salen de la mano al campesino. El campesino puede saber de su tierra, puede conocer muchos aspectos técnicos del cultivo, pero hay aspectos ambientales en los que ellos no tienen pues injerencia o no tienen control. Entonces sí es importante el tema del seguro del que usted habla en su proyecto. Perfecto. ¿Qué opinas respecto a este tema? Como básicamente a este desarrollo en el mercado agrícola. Pues él toca ahí un tema importante y es el del ahorro. En Colombia no estamos acostumbrados a ahorrar. Y eso es una parte que toca mucho el sistema financiero. Es importante cultivar y enseñar, crear como esa parte más de ahorro para uno, con eso mismo, tener su propio capital para así poder invertir y así en esa inversión uno recibir una ganancia. Es decir, en este punto que tú acabas de tocar, Maylin, es donde vemos que sí es necesario fundamentar a los colombianos en educación financiera. Total, Brian. ¿Cómo ves ese tema de educación financiera a la actualidad? En cuanto a educación financiera, sí es importante decir, los préstamos no son malos, ¿sí? El problema es que todo nuestro ingreso volvamos y lo invirtamos, ¿sí? Ahí sí tenemos un error. Lo importante es de esa ganancia, digamos de un cultivo de papa, de esa ganancia que me queda, pagarle al banco, sacar una ganancia para mí, pero también tener un 10% para el ahorro, ¿sí? Que es un aspecto que ellos no han entendido. Ahí sí, como quien dice, proverbios de la Biblia, hay que ahorrar para las vacas flacas, ¿sí? Tener ese ahorro que va a permitir en esos tiempos de que la cosecha no dé, poder subsidiar esa pérdida esperada. Pero el problema está en que cuando yo hago la inversión, me fue muy bien en esta cosecha, vuelvo todo mi capital, vuelvo lo invierto y perdí en la segunda cosecha. Entonces ahí es cuando entra en declive la economía familiar. Hay que ir en un proceso de crecimiento, pero escalonado. Perfecto, gracias. Qué excelente punto de vista. A continuación, nuestro compañero Brandon les va a realizar otra pregunta, ¿sí?
para ya pues, ir cerrando este tema que ha sido de importancia tanto para mí como para las personas que va a ser de interés este video. Continúe, Brandon. Como nuestra segunda pregunta, generar bienestar en el campo colombiano implica que la gente que realmente sabe cultivar y optimizar la producción agropecuaria sea propietaria y tenga condiciones de bienestar tanto en salud como en educación de calidad. Por lo tanto, se sustituiría los grandes latifundios feudales por terrenos realmente productivos. A su modo de ver, ¿es prioritaria una reforma agraria auspiciada por el gobierno como cabeza de Estado? Bueno, yo considero que sí es importante una reforma agraria, sí no es desconocimiento de ninguno que los grandes latifundios sí son improductivos, ¿sí? Hay personas con grandes extensiones de tierra propietarias y realmente no le realizan el aprovechamiento a un 100%, pero tampoco podemos como Estado intervenir a todos estos latifundios porque bien o mal son personas que tienen el título de sus propiedades. Para ello, con la reforma agraria, ¿qué se busca? Reorganizar y darle acceso a tierras a las personas que por la violencia han sido desplazadas. Por ejemplo, ellos tienen el conocimiento de cultivar, saben de temas productivos, por ejemplo del café, del plátano, que son en unos climas tropicales que por lo general hubo desplazamientos, pero ¿qué pasó? Fueron desplazados. Entonces ahí es cuando el gobierno tiene que tomar las riendas de estos programas y restituir efectivamente esos predios. No dárselas a gamolanes o a personas que tienen grandes extensiones de tierra porque no estamos siendo equitativos. La equidad comienza cuando nosotros damos acceso a tierra gratuita a personas que saben trabajar, ¿sí? Que ese es el gran problema que tenemos ahorita después del proceso de paz. Perfecto. Dado este aporte, señorita Maylin, desde tu punto de vista bancario, o sea, ¿consideras que, o cómo ves el punto de vista de que, como lo decía Cristian, las desmovilizaciones, desplazados y demás, aparte de que han afectado el campo, esto quiere decir que ha afectado nuestra economía? ¿Crees tú que esto incurriría en el riesgo crediticio o en el riesgo financiero para las entidades como en la que tú trabajas? Sí, correcto. De acuerdo a lo que dice Brenner, es importante tener un respaldo patrimonial. Como se maneja en mi banco actualmente, para que la persona solicite el crédito, solamente se pide que tenga una firma personal y adicional a eso, pues que tenga el respaldo de un bien inmueble. Es decir, sería muy importante tocar ese tema, ¿cierto? Qué bueno que en el país se pudiera, como tal, generar esa reforma, aunque a grosso modo se desprenden muchos temas, que pues, digamos, nos tardaría aquí una eternidad poder hablar de esos temas. Nos pueden dejar en los comentarios si desean que hablemos de estos temas de la reforma agraria. Es un tema muy interesante que lo podemos agregar para un próximo video. Cristian, gracias por tocarlo. Brandon, gracias por realizarnos esa pregunta que va más a fondo, porque acá tenemos mucha tela para cortar, mucho que desglosar. Entonces me parece un tema muy interesante. Como les digo, ahí en los comentarios, por favor, si desean saber más de este tema, no lo pueden dejar. Bueno, a continuación, ya para poder cerrar este tema, tenemos a nuestro compañero Jerry, les va a realizar una última pregunta. Jerry, continúa, por favor. Las entidades financieras han utilizado el campo del sector rural para ampliar su portafolio de productos, pero estos han sido un poco limitados. ¿Qué pasa con ello? Algunas entidades han utilizado solo ciertos campos de las zonas rurales o los utilizan como plan piloto, pero luego estos proyectos se van cesando, nunca como tal se han quedado en ese mismo proyecto o ampliado hacia más lugares. Entonces mi pregunta es, ¿cuál cree que es la razón por la cual las entidades financieras no han apostado del todo por entrar a los sectores rurales? Muchas gracias, Jerry. Bueno, varias entidades no han entrado a ciertas zonas rurales o a ciertas zonas del país por varios problemas en temas de inseguridad o vías de acceso, ¿sí? Hay veredas que quedan, inclusive aquí en Bogotá, tenemos veredas en la zona rural de Usme, de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, pero si usted le pregunta a una persona normal, no vaya por problemas de seguridad. Pero yo que he tenido la oportunidad de estar allá, son personas que producen quesos,
tienen temas de leche, cultivan arveja, y yo creo que muchos ciudadanos de la capital no conocemos eso. Entonces, igualmente le pasa a los bancos. Los bancos han generado programas y han generado acceso al crédito, pero desde la oficina. En temas, por ejemplo, el Banco Agrario, y sería muy bueno que ustedes en su proyecto lo revisaran, que el asesor no estuviera en la oficina, sino realmente pudiera llegar a esas zonas alejadas, que sea Una atención más personalizada. más personalizada, y también un asesor, como yo le llamo, 4x4, que pueda llegar a partes donde los otros no llegan, ¿sí? Hay inclusive viviendas que no quedan sobre la vía, quedan más lejanas. Entonces, lograr hablar con las personas de las juntas de acción comunal veredales permitiría llegar a esas personas que no conocen el banco, no conocen los servicios financieros, y ustedes en su proyecto pueden generar esa inclusión financiera a través de la educación financiera, poderles realizar la accesibilidad a un crédito y muy posiblemente contribuir al mejoramiento del desarrollo rural. Muchas gracias por ese aporte, Cristian. Para poder encerrar ya la pregunta que nos realiza Jerry, señorita May, desde tu punto de vista de la banca privada, ¿por qué consideras que ellos no le apuestan a esta inclusión rural? Los bancos no le apuestan a esta inclusión precisamente porque el campesino no tiene el tiempo de venir hasta acá a la ciudad a sacar una cámara de comercio, un RUT. Entonces es mucho más proceso para ellos hacer todo esto, y ellos prefieren salvaguardarse en el campo y seguir su proceso normal. Yo considero que sí, digamos que no, esa documentación que exige la banca tradicional, la banca privada, es el factor decisivo para acceder a un préstamo. El hecho de ir hasta en que incurran las entidades financieras y que quieran colaborar con el campo en incurrir en esos gastos, le va a permitir tener una garantía al banco de que ese asesor que vaya sea objetivo en lo que revise en la visita, ¿sí? Porque la visita es muy importante para conocer qué tiene el cliente, ¿sí? Porque ellos realmente el balance, digamos en el Banco Agrario, lo arma es el asesor, ¿sí? Realmente ellos no tienen estados financieros, no tienen, o sea, cierta documentación que le piden los otros bancos, ellos no la tienen. Entonces, qué bueno sería ese acompañamiento por parte de las entidades para que puedan acceder a créditos, porque el principal factor de decisión en las entidades normales es la documentación, y ellos no la tienen. Perfecto. Vemos que hemos aclarado bastantes dudas. Encerramos ya en tema final, que sí es importante para los aportes que ustedes me acaban de brindar, la educación financiera para nuestras personas rurales. Sabemos que solo llegan hasta básica primaria. Vemos que es importante un apoyo de los entes gubernamentales y estatales que apoyan la banca, que nos apoyen, porque bien sabemos, dentro de la experiencia que ustedes manejan y el estudio que hemos realizado, que el campo tiene los clientes demasiadamente potenciales. Les agradecemos altamente por habernos dado estos argumentos a nuestro proyecto, darnos a entender que el estudio que hemos realizado lo hemos tratado de llevar de la manera mejor enfocada posible. Entonces me agrada altamente que ustedes tengan ese punto de vista, me lo hayan podido compartir a mí. Esperamos que este tema ya sea de mucho interés para ustedes, por eso se los traigo a colación. Cristian, muchas gracias por haber venido. Para mí fue un placer haberte tenido el día de hoy aquí en esta mesa de conversación. Y Maylin, me descarta tu personalidad, cómo has crecido, cómo han crecido, ver que iniciaron desde el SENA y en lo que están convertidos hoy en día. Para finalizar, ¿qué consejo le darían a los jóvenes que, como yo, se encuentran en este momento estudiando para la banca? Que las oportunidades están abiertas y es importante aprovecharlas. El continuar estudiando hace que uno pueda crecer tanto personal como profesionalmente, y eso nadie se lo va a quitar a uno. Gracias, Maylin. Cristian. Yo también opino lo mismo, hay que crecer profesionalmente. Yo cuando ingresé al SENA como era un técnico, tenía 17 años. Como menor de edad hice el técnico en asesoría comercial y en entidades financieras.
Y fue, o sea, si me veo atrás hace 6 años, en cuanto a experiencia y formación académica, obviamente es mucho más estructurado el pensamiento, tanto profesional como personalmente. Entonces la invitación es a seguir estudiando y buscar las oportunidades. Las oportunidades ahí es que buscarlas, levantarse uno todos los días con las ganas de, como lo decían unos muñecos animados anteriormente, de conquistar el mundo. Muchas gracias por esos excelentes aportes. Nos esperamos ver en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Chao.